Muy buenos días a la audiencia que una vez más comparte con nosotros, superando nuestros límites. Presentamos a ustedes en esta mañana y aquí ahora con gozo, con entusiasmo espiritual y con ese anhelo de compartir esta nueva edición 177 de Superando nuestros límites. En el nombre del Cristo, nuestro Salvador, que la paz más profunda reine sobre vuestros corazones, sobre vuestro espíritu, y que de esa paz y de su resplandor sea fecunda para nuestras vidas en prosperidad y salud. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo, a luchar y a triunfar. En esta mañana compartiremos con vosotros, la audiencia, que han desarrollado esa capacidad de escuchar, lo que refiere a nuestra transformación, la dificultad que se nos presenta como resistencia que presentamos y los superesfuerzos que debemos mantener para lograrlo. También compartiremos con ustedes ese anhelo trascendental de los principios que nos llevan a nosotros a la cristificación y por qué. Enhorabuena
directamente cuando se manifiesta por concepto. Por eso es que es necesario la vivencia, es indispensable la experimentación directa. Y eso se logra a través del éxtasis místico, del arrobamiento de la esencia, del estado de manteia de los antiguos filósofos y filocalistas que nos precedieron en el curso de los siglos y que también se conoce en los mundos orientales como el Satori o el Samadhi o la budeidad, y lo que pudiéramos traducir como la iluminación. Esa iluminación se relaciona con el Espíritu Santo revelador. Estoy hablando de la revelación de la libertad, que es expresa para nosotros a través de un vehículo liberador, de un agente liberador que está representado por el Cristo. Y en nuestro caso particular, es decir, en cada persona, en su Yeshua interior o en su Cristo íntimo, Salvador. Es necesario comprender esto porque la vida no tiene otro objetivo. Está claro que todo lo que es, ha sido y será tiene una causa profunda superior a ella. Ya hemos explicado que todo lo que es, ha sido y será no surgió de la nada, porque de la nada nada surge, sino que es creado. Y es creado porque está sostenido por leyes y principios perfectos, y dentro de esa perfección ilimitada e infinita está contenida en un perfeccionador, y ese perfeccionador es en sí mismo el creador. Aquellos que no están de acuerdo con ellos, allá ellos. Pero hasta ahora está demostrado por la misma ciencia materialista que así es, porque las teorías, los teoremas, las convenciones que hablan opuestas a la creación no son reales, no son demostrables tampoco. Estoy hablando de los orígenes del universo y del hombre. Porque ¿cómo va a hablar del origen del hombre quien no es hombre? Porque una cosa es el origen del animal intelectual y otra cosa es el origen del hombre verdadero. Y otra cosa es el origen del planeta y otro el universo. Pero en todo caso, como no tenemos tanto tiempo para disertar sobre todo esto, estamos hablando de la libertad y de la liberación en Cristo Señor y en nuestro interior, en nuestro Cristo íntimo, que es la enseñanza verdadera del Cristo, pero develada, dijéramos decantada al plano práctico de la psicología, de la ciencia verdadera, cuando unimos la fe y la ciencia. Y esto lo logra es la conciencia, que es la expresión mínima que todavía queda de esas fuerzas crísticas. Ahora, todo esto está contenido dentro de la creación. El creador genera en su creación los prototipos, los arquetipos, la causación que en forma inteligente, en forma de memoria inteligente en varias dimensiones, conservarán su semilla, no solamente naciente, sino también su semilla de desarrollo y de transformación. Y aquí llegamos nosotros a lo que se conoce como la célula y al respecto la inteligencia celular, porque podemos resumir el cuerpo físico a una célula en el sentido metafórico. Quien entiende el proceso de la célula entiende el proceso del organismo, del órgano, de los sistemas y de la sumatoria de sistemas funcionales que es el cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico no es el hombre, ni tampoco es el humanoide, es el vehículo de expresión
ya sea del humanoide, ya sea del hombre verdadero. Y esto es algo extraordinario de comprensión. Le suplico a la audiencia que tenga, dijéramos, el refinamiento, la intuición respectiva para acercarse a ello. Porque una de las características, voy a ser más claro, un hígado tiene 5 partes fundamentales. Esas 5 partes fundamentales están constituidas por un sistema múltiple de células, y esas células en su sumatoria se unen en una célula madre. Entonces vemos que el todo está contenido en la unidad. Entonces repito que el cuerpo es como una célula totalmente desarrollada y en pleno funcionamiento de su madurez, aspirando a la luz, a la libertad. En este caso, luz y libertad es igual en esencia y en contenido plenamente de su significación libre. Entonces repito, esas células tienen como fundamento genuino de su creador un anhelo, una aspiración, que es perfeccionarse. Y ese perfeccionamiento implica unas condiciones muy naturales y, dijéramos, muy genuinas de la célula. En este caso, un ejemplo, alimento, en este caso, excreción o eliminación, en este caso, conservación, reproducción y comunicación. Todo esto es una función. Entonces, la palabra función tiene acepciones maravillosas, porque sabemos que la función es la expresión viviente de una fuerza ejecutante o de una fuerza que expresa la vida con características vitales. Eso sería una función. Ella se expresa primero para conservarse y luego para reproducirse y mantenerse en conservación, etc. Entonces aquí vemos que la palabra función pertenece a lo vivo, a lo manifiesto. La palabra defunción expresaría lo no vivo, lo que estuvo en función pero ya no está. Y la palabra disfunción es aquello que, aunque funciona, funciona incorrectamente. En este caso nos encontramos nosotros como células de una sociedad y como células de un planeta y como células de una familia y como células de nosotros mismos. Es decir, nosotros somos disfuncionales. No funcionamos como debemos funcionar. Y nosotros sabemos que cuando algo no funciona, tiene que ser reparado, tiene que ser restaurado. Y esto realmente es interesante porque pertenece a lo que hablamos la semana pasada, que es los procesos regenerativos. Y esto es algo extraordinario. Entonces nosotros somos disfuncionales porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y para rematar, pensamos una cosa, sentimos otra cosa, hacemos otra distinta y después le echamos la culpa a otro. Esa es la tragedia y la desgracia en que nosotros nos encontramos. Seres totalmente irresponsables porque somos disfuncionales. Ahora, hay príncipes disfuncionales, hay esposos disfuncionales, habemos hijos disfuncionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver ni con ideología, ni con jerarquización, ni con sistema. Estoy hablando en nombre de la verdad, del principio perfeccionador y perfeccionante que yace potencial en cualquier célula y que se quiere desarrollar. Y que ese es el fundamento de Dios, y ese es el fundamento de la ciencia pura, y esa es una de las causas de trabajar sobre sí mismo y de vivir. Porque entonces la vida, ¿qué sentido tendría, pues? Porque todo en la vida es un aprendizaje, todo busca un perfeccionamiento. Y si eso es así, es porque hay una fuerza perfeccionante y una inteligencia perfeccionante. Y eso deviene desde la célula, porque la célula se une, se desune, se vuelve a unir para crear los órganos, los organismos, los tejidos, etcétera, hasta que se desarrolla totalmente un ser. En este caso puede ser
una persona, o puede ser un caballo, o puede ser una ballena, o puede ser una rosa, pero como estamos hablando de nosotros, continúo. Vamos a dejar de ser funcionales. La exhortación a la audiencia, la exhortación a mí mismo, en este caso la autoexhortación, es a dejar de ser funcionales como seres. Cuando nosotros somos lo que somos, ya no somos disfuncionales. Cuando nosotros comprendamos que parecemos, pero que no somos, dejamos de ser disfuncionales. La disfunción radica simple y llanamente en la conciencia. Quien no tiene conciencia despierta es disfuncional. Quien tiene conciencia despierta ya comienza a ser normal. Es decir, comienza a realizar sus funciones dentro de sí mismo, dentro de su familia, dentro de la sociedad, dentro de la nación, dentro del mundo, dentro del universo, dentro del cosmos y dentro de Dios, en forma armoniosa. Esto significa que una función, dijéramos, nefasta o un estado de disfunción de nosotros como personas, crea mucho ruido, crea mucha distorsión en el universo como desarmonía, y nos generamos para nosotros consecuencias negativas que los antiguos llamaban destino, llamaban karma, llamaban dharma, llamaba efecto, pero todo esto tiene que ver con nuestra vida. Por eso es que ocurren las cosas. A veces uno se pregunta, ¿por qué a un criminal le disparan 10 disparos, válgame la expresión de la redundancia, y queda vivo, y lo atienden, y vemos que hay niños que se escapó una bala, le dio en la pierna y se murió, y tal vez ni lo atiendan? Entonces esto es terrible. ¿Por qué? Porque esto pertenece a las causas. Pero como no estamos dando una conferencia sobre las causas, porque realmente eso sí es verdad que es difícil, estamos hablando sobre la liberación, sobre la cristificación y sobre ese principio que llevamos en nuestra célula y en la memoria de la célula y en la conciencia de la célula, que cuando se organiza produce una gran conciencia, cuando se despierta. Entonces, repito, si no está despierta es disfuncional. Cuando está despierta es funcional. Y cuando se despierta la conciencia en el sentido funcional, eso implica que esa función se debe a, o depende de, o se corresponde a. Entonces aquí vemos el sistema de comunicación de la célula. Una célula tiene que comunicarse con toda. Por eso el cerebro funciona, por eso el corazón funciona, por eso el sistema circulatorio funciona. Es lo mejor que tenemos como ejemplo en forma perfecta. El cuerpo es perfecto porque lo hizo Dios. Ahora, Él no está consciente ni de sí mismo ni de su perfección, porque Él no es para eso. Su función no es esa, su función es de vehículo. Eso es como un carro, como un auto. Un carro o un auto no tiene conciencia de sí mismo, sin embargo es útil, sin embargo funciona. Y esto es algo extraordinario. Pero en nosotros sucede algo, dijéramos, como mágico. Si no les gusta esa palabra, dijéramos, sucede una posibilidad infinita en la vida. ¿Cuál? Que nosotros podemos desarrollar nuestra conciencia, hacernos funcional, llegar al desarrollo máximo de la función de animal intelectual y convertirnos en hombres verdaderos. Y eso se puede hacer, pero se necesita trabajar sobre la conciencia crística. Entonces, eso es distinto la función de un animal intelectual. ¿Por qué nosotros existimos? ¿Cuál es la causa verdadera de que tiene que estar poblado un planeta? Eso es interesante. Y los grandes sabios han dicho, entre ellos el quinto ángel Apocalipsis, Samael, del cual doy testimonio y confirma, de que una de las causas, él es uno de ellos porque hay muchos tratados sobre eso, una de las causas de que exista la vida senciente, incluso la nuestra, es decir, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y nosotros que somos los animales superiores o mamíferos racionales, equivocadamente llamados hombres, nosotros nos necesita la economía planetaria y el sistema del universo. Es decir, el alimento máximo que sostiene a un planeta
en su esplendor, física, químicamente hablando, es el animal intelectual, son las personas. Por eso es que tienen que estar distraídas y por eso es que tienen que estar dormidas y por eso es que tienen que estar como están. Ahora bien, esa significación es la siguiente. El alimento máximo, repito, de un planeta a nivel de energía que le proporciona más energía para su estabilidad y su función son las personas. Cuando se desintegran las personas totalmente, se muere el planeta y se muere el universo. Porque la sangre, dijéramos, y la conciencia, energéticamente hablando, del cual se nutre el planeta, que se conoce como mesocosmo, es del animal intelectual. También se alimenta de los animales inferiores y también se alimenta de los vegetales, pero el que le alimenta triplemente al unísono y el que le puede transmutar ciertos niveles de energía que vienen del cosmos inefable es la persona, es el cuerpo físico de la persona. Cada uno de nosotros en ese caso es un portador de energía y de nutrimiento a nivel celular del planeta Tierra. Por eso es que nosotros existimos. Y por eso es que estamos condenados a la pena de vivir. Y por eso es que estamos ilusionados y por eso es que tenemos el ego precisamente. ¿Existe una vía para escaparnos? Sí. La autorización íntima del ser. Sí. La obra magna. Sí. El adectado, que consiste en el drama cósmico que nos enseñó Jesús el Cristo y que se conoce como el proceso de cristificación y que nosotros conocemos literalmente como el Evangelio. Claro, cada Cristo tiene un Evangelio. Y esto es algo maravilloso. Continuando con esto, es necesario comprender lo siguiente. Si nosotros necesitamos conectarnos con la energía crística salvadora, podemos hacer una función, pero superior. Me explico. Todos nosotros tenemos una función obligada. ¿Cuál? Nutrir al cuerpo planetario